Hola, buen día. Comenzaremos con la lección número 3, que es propiedades, cambios y estados de la materia. La materia tiene varias características o propiedades que se pueden dividir de forma rápida entre propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son de las que más conocemos a diario. Propiedades como por ejemplo el volumen, el peso o bien para fines químicos o científicos sería más bien la masa o por ejemplo temperatura. Gran cantidad de características físicas a las que somos ya familiares en el día a día, de las que hablamos por lo general en muchos ámbitos: clima, yo que sé, comida, volúmenes de comida, masas de comida, demás cosas. Las propiedades químicas, por su parte, tienen que ver con las estructuras o las demás propiedades internas de una sustancia. Por ejemplo, la solubilidad, qué tanto se disuelve de una sustancia, bueno, qué tanto se puede disolver de una sustancia, digamos, en agua, en alcohol, en grasas o en algún solvente. Otra propiedad química, la reactividad, por ejemplo, cómo puede reaccionar un ácido si le agregamos, supongamos, polvo para hornear, que sería pues bicarbonato de sodio, o cómo reaccionaría, no lo sé, al entrar en contacto con algún alimento o demás cosas. ¿Alguna otra propiedad química? El calor de descomposición. ¿Qué tanto tenemos que calentar una cosa para que se separe en otras sustancias? Por ejemplo, en la manufactura de cal, la roca caliza primero se calienta hasta liberar el dióxido de carbono que contiene y lo que queda es óxido de calcio, la llamada cal viva. Otra forma de separar o clasificar las propiedades de la materia es según si son extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas, también llamadas cualitativas, dependen principalmente de la cantidad de materia que haya. Por ejemplo, dos de los ejemplos más rápidos serían la masa y el volumen. Si quisiéramos tomar el peso de, pues, digamos, un puño de harina, sería una cantidad, pero no sería comparable realmente, por ejemplo, a un kilo de harina. Lo mismo con el volumen. No sería lo mismo medir el volumen de un vaso de agua que el de una botella de 1 litro de agua. Las propiedades intensivas, por su parte, son aquellas que varían poco o nada según la cantidad, sin importar la cantidad de sustancia que haya. Algunos de los ejemplos pueden ser densidad y temperatura. La densidad es una propiedad que nos puede indicar muchísimas cosas. Lo primero que nos indica es cuánta masa hay en un determinado volumen de objeto. Pero otra cosa de las que nos determina es la flotabilidad. Por ejemplo, si echáramos un anillo de oro al agua, este se hunde muy rápidamente. Y esto es por su densidad mucho más alta que el agua. Si, por ejemplo, le echáramos un lingote, este también se va a hundir y de hecho probablemente hasta a la misma velocidad. Porque el oro tiene la misma densidad, ya sea siendo un anillo de oro puro o un lingote de oro puro. La otra propiedad del otro ejemplo de la temperatura, supongamos que tengamos un galón de agua y nos sirvamos de ahí un vaso. Si medimos la temperatura del galón y del vaso, nos debería de dar igual, sin importar qué tanto metamos el termómetro. Ahí dependería, por supuesto, de que no alteremos ninguno de los dos de forma intencional, que no pongamos el vaso a calentar, que no pongamos el galón a calentar directo antes de tomar la temperatura. Y pues, en tal caso, sin importar que haya mucha más agua en el galón y mucha menos en el vaso, la temperatura entre los dos, siempre que no los alteremos, cada uno por separado, seguiría siendo la misma. A partir de las propiedades de la materia, es posible comprender los cambios que la materia puede sufrir.
Estos se dividen en tres: físicos, químicos y nucleares. Los cambios físicos son los que se dan sin que la materia se altere en su composición. Uno de los ejemplos más básicos podría ser, por ejemplo, la evaporación. Si ponemos a hervir agua, va a empezar a burbujear, va a empezar a convertirse en un gas. Se vuelve vapor, pero es vapor de agua. Sigue siendo realmente mayor parte agua. Otra bien podría ser, yéndonos ahora para el otro lado, la congelación. Podemos poner a congelar, digamos, agua o congelar algún alimento y aun si cambia su estado de agregación, que se vuelva sólido, o que en el caso del alimento que se vuelva bastante más rígido, siguen manteniendo la misma composición. ¿Algún otro ejemplo? Podría ser, por ejemplo, el aplicar una tensión. Si yo trato de comprimir un resorte o trato de estirar una liga, estos pueden regresar a su forma original. No se modificó su composición. Los cambios químicos, por su parte, sí llegan a alterar la composición de la materia. Por ejemplo, algún cambio rápido, para entender, podría ser la descomposición. Mencionamos hace rato lo que se hace respecto a la cal, que primero se obtiene como roca caliza, se obtiene como piedra caliza, se calienta hasta que la roca, que es carbonato de calcio, se separa en dióxido de carbono y óxido de calcio. El óxido de calcio es la que llamamos cal oxidada, que diga la cal viva. Y esta la utilizamos para hacer ya sea cal apagada o de forma directa en la nixtamalización para hacer tortillas. Otro ejemplo de cambio químico puede ser, por ejemplo, la neutralización. Si, por ejemplo, se nos derrama ácido muriático al momento de estar, no lo sé, haciendo labores de limpieza, la manera más rápida de solucionar el problema puede ser espolvorearle bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio reacciona neutralizando el ácido. Ese es un ejemplo de reacción de neutralización. Otro ejemplo podría ser una sustitución. Por ejemplo, si echáramos un clavo de hierro en agua que tenga disuelta alguna sal de cobre, eventualmente el agua, que las sales de cobre por lo general son azules, cuando se disuelven en el agua vuelven el agua azul, el color comenzaría a cambiar lentamente de azul a verde, porque el cobre que hay disuelto está reaccionando con el hierro, se está intercambiando. Ahora ese cobre está pasando a recubrir el clavo. Ese clavo se vuelve eventualmente cubierto de cobre, mientras que en el agua se empieza a disolver el hierro de ese clavo. Por último, los cambios nucleares son los que no solo alteran la composición de la materia, la alteran incluso hasta el átomo. Estas, por supuesto, son algo menos comunes. Los ejemplos más fáciles los más rápidos de nombrar son la fisión y la fusión. La fisión es el proceso por el que un átomo se rompe para dar dos o más productos, dos o más átomos más pequeños. Por su parte, la fusión es el proceso en el que dos átomos pequeños se unen y forman uno único más grande. El proceso de fisión se nota más, se utiliza más, por ejemplo, en las plantas nucleares para generar energía o con fines menos éticos
en las bombas nucleares, que por fortuna, si no me equivoco, van décadas que no se ha lanzado una. Más de 50 años, si no me equivoco. En fin, la fusión, por su parte, sucede principalmente en el Sol. Es el proceso por el que el hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, se unen y se transforman en helio. También se ha sabido que en países como China se está probando un reactor de fusión y se trata de emular lo mismo que sucede en el Sol, unir átomos de hidrógeno para formar helio y esa unión nos da energía, nos da calor que podemos aprovechar. Finalmente, los estados de la materia son las formas en las que se puede encontrar a la materia, principalmente en la naturaleza. Estos son principalmente tres: sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido tiene como características que tiene una forma y un volumen fijo. No es posible comprimirlo a menos que tenga burbujas de aire en su interior. Por eso es que, por ejemplo, podemos comprimir, no lo sé, una esponja o un pan, porque tiene huecos en su interior, porque tiene gran cantidad de espacio vacío. Además, los sólidos no fluyen y su presión es mínima, por lo que es muy poco común que liberen gases a temperatura y condiciones normales. El segundo estado es el estado líquido. Estos no tienen forma fija, realmente se adaptan a la forma del recipiente que los contenga. Si tenemos agua, le echamos en un vaso, va a tomar la forma del vaso, se va a mantener ahí dentro y va a mantener la forma del vaso. Si le echamos a una botella, va a mantener la forma de la botella, o tan hasta arriba de la botella como llegue. Llenamos una alberca, la alberca va a tomar la forma de esa agua. Igual que si la llenáramos, por ejemplo, supongamos, mercurio. El mercurio, por ser un líquido, pues tomaría la forma de la alberca, aunque no sería nada saludable nadar ahí. El volumen de un líquido es fijo, o mayormente fijo, únicamente variaría en función de la temperatura. A su vez, los líquidos fluyen y son poco compresibles. Los líquidos, bajo condiciones muy especiales, sí se podrían comprimir utilizando alguna fuerza mecánica, o bien utilizando las propiedades físicas. Enfriándolo es una de las maneras más rápidas. Por último, el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen fijo, simplemente se va a adaptar al recipiente que los contenga. Por ejemplo, se puede adaptar a la forma de un tanque, o bien de un tanque más grande. Además, puede ser compresible, por eso es que gran cantidad de gas se puede meter en un tanque y va a estar pues comprimido. Una vez comience a salir, ese aire va a estar saliendo a presión y el aire que esté quedando dentro del tanque simplemente se va a expandir. Bueno, el gas que esté dentro de un tanque se va a expandir y va a empezar a cubrir el volumen del gas que ya no estaba. Y además tienden a mezclarse entre sí. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla principalmente de nitrógeno y oxígeno. Tiene aproximadamente el 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y un 1% de otros gases. Supongamos dióxido de carbono, gas argón, gas xenón, gas criptón, gases menos comunes como el neón y el helio y demás. Hay varios procesos por los que un material puede cambiar de estado. La gran mayoría de estos mediados por la temperatura. Cuando un sólido cambia de estado a líquido, este cambio es conocido como fusión. Mientras que cuando un líquido cambia de estado a un sólido, el cambio es de solidificación. Cuando un líquido cambia su forma de gas,
entonces hablamos de una ebullición o de una evaporación. Y cuando un material en estado gaseoso se regresa a estado líquido, entonces la llamamos una condensación. Aquí, entre estos tres estados de la materia, la manera más rápida, más sencilla, más común, mundana de explicarlo es con el agua. Si calentamos agua a 100 grados centígrados, esta comienza a ebullir y se transforma en vapor de agua. Sufre ebullición, se transforma en un gas. Si esa agua eventualmente llega a algo frío, eventualmente va a empezar a pasar de gas a gotitas de líquido, se condensa. Si agarramos agua y la metemos al congelador, las temperaturas ahí son tan bajas, lo suficientemente bajas para lograr que pase de líquido a sólido, se solidifica. Al momento de sacarla del congelador, con el tiempo va a comenzar a calentarse a la temperatura que hay en el ambiente y ese hielo se va a empezar a derretir. Sufre un proceso de fusión. También, si bien estos 4 procesos son los principales y más conocidos, hay otro par de procesos, un tanto menos común, pero que lleva de sólido a gaseoso sin pasar por la fase líquida y que lleva de gaseoso a sólido sin pasar por la fase líquida. Estos son llamados sublimación y deposición. No existen muchos ejemplos de deposición en la vida diaria, pero el ejemplo más rápido de sublimación, más rápido y fácil de entender, es el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en forma sólida. Si simplemente lo dejamos ahí, se va a comenzar a transformar directamente en dióxido de carbono gas. No va a pasar por el estado líquido. Por ello también es que se le llama hielo seco. Además, se propone un cuarto estado de la materia, el plasma. Este es formado por un gas ionizado, que se separa en partículas positivas y negativas. Y este, contrario al gas, sí tiene un volumen fijo, un volumen determinado. Un ejemplo de plasma o un ejemplo cercano al plasma bien podría ser un rayo. La electricidad, la descarga de un rayo es tan potente que es capaz de ionizar el aire, lo convierte momentáneamente en plasma. El proceso por el que un gas se transforma en plasma es llamado ionización. Esto solo puede ocurrir bajo descargas eléctricas muy intensas o bien bajo temperaturas extremadamente altas, como puede ser la del Sol. El Sol no está en estado realmente sólido, líquido o gaseoso, está en forma de plasma, es un gas ionizado principalmente.